Hola, buenas tardes, bienvenidos a este directo de la Federación Gallega de Balonmano, aquí en la playa de Bueu. Disponemos a empezar el encuentro dentro de nada. Pues nada, a punto de comenzar este encuentro. Comienza el saque. Tras ese saque recupera el balón Painkillers 360. Fue penalti por el contacto en el lanzamiento de 360 de Manu. Se dispone a tirar este penalti Manu. O el palo de recuperación por el equipo Area Bueu. Ataca tranquilo. Se le escapó el balón. Se le salió de banda, pero el árbitro no pitó nada. Hubo un cambio de posesión. Ataca Painkillers por la banda izquierda. Tiro contra la valla publicitaria. Recupera el balón rápidamente Area Bueu. Ataca con posicionamiento 360 a la izquierda. Para donde el portero de Painkillers. Jugando ahora el equipo de Painkillers para aumentar la diferencia, estrenar la distancia del marcador de más 2 puntos. Ojo, 360 de equipo Area Bueu. Ataca Painkillers 360 desde la ala izquierda. Golazo de 360. Más 2 puntos para el equipo de Painkillers. Alejándose así del marcador de solamente 2 puntos. Muy activas las jugadas. Gol de 360 del equipo Area Bueu A. Recuperación de balón. Juega ahora Painkillers por el centro. Juega hacia la ala derecha. Vuelve a jugar al centro el Peto. Dispone a hacer una jugada. Entra para adentro. Golazo. Golazo de 2 puntos. Aumentando la distancia del marcador a 2 puntos solamente. Muy corta la distancia. Más un gol del equipo de Area Bueu. Recortando distancia solamente a un punto. Queda 360 de Painkillers. Se le fue por fuera hacia la red. 5-6 en el marcador. Golazo de 2 puntos de Area Bueu. 7-6 en el marcador. Jugada intensa. Recupera el balón, juega rápido. Painkillers 360. Parada del portero. Evitando la ocasión de gol. Juega ahora el Peto. Agresivo. Hace un fly al pivote. Gol de fly. 2 puntos. 9-6 en el marcador. Distancia grande. Fallan el pase. La ocasión de pase fue fallida. Recupera el balón Area Bueu.
Juegan rápidamente a la contra. 360 en el pivote, pero fue fallido el lanzamiento hacia la derecha, que no pudo encontrar la portería. Recupera rápidamente el balón. Painkillers juegan desde el centro, pivote. Peto se lo pasa a central. Juegan Painkillers al pivote. 360 de pivote. Gol de 360 del pivote. 9-8 más 1 en el marcador para Areaweu. Tiro desde más o menos el centro del campo del Peto, pero no consiguió alcanzar. Intento de fly, no fue posible. Recupera el balón rápidamente Painkillers para otro ataque rápido. Juegan el centro. El Peto en el centro entra. Larguero. 360 desde el centro de nuevo de Painkillers. Tira portería a portería desde Areaweu. Recuperación 360 desde la izquierda y gol de 2 puntos. Parada del portero de Areaweu, recuperación rápida. Juegan el balón, ventaja de 3 puntos para Areaweu. 360 de Areaweu, más 2 puntos en el marcador, diferencia bastante superior. Intenta hacer un 360, se la pasa al centro, juega por la izquierda, se cuela en el sitio del pivote. Parada del portero, fuera de banda por tocar el portero el balón. Juega el balón ahora Painkillers con más calma. Atacan desde el centro. Intenta hacer un 360, no puede. Juega el Peto. Cambia el balón hacia la izquierda. 360 por la izquierda. Y gol de Painkillers. 13-10. Intenta el lanzamiento de Peto desde el centro del campo. Fue fuera por el lado izquierdo. Juega ahora Painkillers rápidamente. Golazo de 2 puntos por parte de Painkillers. 360, intento de 360 del equipo de Areaweu, pero fue al poste y recuperación para el equipo de Painkillers. Tan solo un tanto por debajo del marcador. Painkillers. El lanzamiento al travesaño, recuperación por parte de Areaweu. Areaweu saca desde el centro del campo. Intento de 360 desde el centro del campo a la izquierda. Se la juega. Falta. Lanzamiento de golpe franco del equipo de Areaweu. 13-12 en el marcador. Solamente un punto de diferencia. Ojo, recuperación de equipo de Painkillers. Falta por el equipo de Areaweu. Gol de Peto por el centro. 2 puntos en el marcador para Painkillers. Empate 14-14. 14-14 en el marcador. Más 2 puntos para Areaweu. 16 en el marcador. Va ganando Areaweu de momento. Pero este partido aún tiene tiempo para poder hacer una recuperación. Juegan intenso. El equipo de Areaweu va con ventaja. Pérdida de balón. Juega Areaweu desde la izquierda. 360. Fue penalti solicitada por el árbitro. Lanzamiento de 2 de Areaweu, más 2 puntos en el marcador. Jugará Painkillers rápidamente.
Más 2 puntos gracias al peto de Painkillers. Distancia en el marcador solamente de 2 puntos. Rápida recuperación de Weu. Jugada agresiva. Juegan por el ala derecha. Hacia el centro. Bueno, el balón al pivote. 3.60 de 2 puntos. Dudas en el árbitra por esos 2 puntos, pero fueron anotados. Juega 3.60 Painkiller. Impresionante 3.60 por golazo por la banda derecha de la portería. Recuperación del balón, lo juega ahora Weu con el peto a la izquierda, se la vuelve a pasar al peto desde el centro, lanzamiento chapa desde el equipo de Painkillers y parada asistida. Tiempo muerto pedido por el equipo de Painkillers tras ojos, sigue tensión en la pista central, 3.60 de Painkillers, se le fue por la derecha de la portería, no consiguió alcanzar el objetivo. Juega Weu de nuevo para conseguir esa distancia del marcador de 4 puntos. No fue nada, determina la colegiada, solicitaban pie pero no fue visto. 3.60 fallido de Weu. Ataque de Painkiller rápidamente. Por la derecha, nada. Por el centro, 3.60 de Manu, que es el máximo goleador de Painkillers hasta el momento. Final del tiempo, no fue válido ese gol, es el último lanzamiento. Empate. Se jugará gol de oro. Gol de oro para concretar el desempate de este increíble encuentro entre dos equipos muy buenos. Se juega gol de oro, se inicia. Recuperación por parte del equipo de Weu. Lanzamiento de pase de erróneo de... Están defendiendo sin brazos, no sé por qué. Gol de 2 puntos de Painkillers. Consigue el adelanto y la victoria de este maravilloso tiempo.
Comenzamos con esta segunda parte de este maravilloso partido. Ataca el equipo de Bueu, recupera el balón. Painkillers 360 de Painkillers desde el medio del campo. Golazo de 360. Más 2 puntos para Painkillers. Ventaja en el marcador. Juega el balón el equipo de Bueu. Gol del Peto, más 2 puntos en el marcador. Juega Painkillers 360 de la ley derecha, más 2 puntos, 4-2 en el marcador a falta de 8 minutos. Ataque de Painkillers 360. Golazo de 2 puntos. Ventaja en el marcador 6-2. Lanzamiento del Peto, se le fue por arriba. A ver, el Peto. 360 de Painkillers desde el centro. Más 2 puntos en el marcador, 8-2. Saque de banda de Painkillers, recupera el balón. 8-2. Ataca Painkillers. Le da el Peto al larguero, 360 desde la izquierda. Bota en la arena y se va por arriba. Lanzamiento de uno desde la banda derecha. Gol de 2 puntos. Parte de Bueu, 360 desde el bote, fue pisando. Terminó el árbitro. Recuperación de balón de Bueu, saca rápido el portero. Juega desde el centro del campo. El Peto, agresivo. Desde el lado izquierda. Pisando, determinado por el árbitro por parte de Bueu. Recuperación del balón para Painkillers.
Perdón, problemas técnicos aquí en la torre de directos. Continuamos con la retransmisión del partido. Juega Painkillers. Desde el centro juega a la izquierda. Desde el centro 360. 360 anotado, más 2 puntos en el marcador. Recuperación casi del balón. Painkillers sigue jugándolo. 360. Gol de Peto, lo siento. Gol del Peto, más 2 puntos en el marcador. ...20-10 en el marcador. Ahora lo tenemos ya actualizado. Con el balón, Bueu. Golazo de 2 puntos por parte de Bueu. 20-12 en el marcador. Intento de 360, golpeo. Golpeo en la cara. Tras ese 360 fue penalti a favor de Painkillers. Painkillers penalti. Penalti. Lanzamiento de Painkillers, más 2 puntos en el marcador. 22-12. Casi pase de Painkillers. 360 desde la ala derecha. Gol de 360, 2 puntazos más para el marcador anotados. Ventaja de 12 puntos. Lanzamiento de Bueu desde el Peto, más 2 puntos. 24-14. Gol de 360 anotado desde parte de Bueu. 24-16, ventaja de 8 solamente en el marcador. 360 de Painkillers por el ala derecha, para del portero de Bueu. Jugada rápida de portería a portería, se le va por encima el balón, recupera rápidamente Painkillers, juega otro ataque. Continúa con el ataque nuevamente Painkillers, intentando aumentar la distancia en el marcador. 360 por la derecha, consigue meter al lado derecho del portero, otros 2 puntos. 26-16 en el marcador. 360 desde la derecha, sin aproximarse al área. Lanzamiento fallido. Jugada de Painkillers con tranquilidad, asegurándose esos goles. 360 por el centro. Anota de nuevo. 28-16. Más ventaja en el marcador. Se alejan con facilidad. Intento de 360 por la derecha, juega a la izquierda. 360 de Bueu para el portero Painkillers. Recuperación rápida, juega Painkillers agresivo. Recupera el balón. Painkillers tras un fallo de defensa. Un corte de defensa del pase para seguir progresando. Juega por el centro. Jugador número 2. El que más goles ha tenido en este encuentro. Por parte de Painkillers. Balón de nuevo. Jugada rápida. Se la pasa al Bigote. 360. El Bigote. Fallido. 36 en el marcador.
casi lanzamiento. Un buen amago. Un buen amago de huevo por parte del... De huevo por el peto. Final de este tiempo. Segundo tiempo ganado por Painkillers. Por lo tanto, Painkillers asegura la victoria. La victoria de este encuentro. Una vez finalizado este maravilloso encuentro, próximo encuentro, Beba contra Hermanos Ramallo de Cangas. Alevín masculino, otro partido de Alevín. Esperemos que tengan este maravilloso nivel. Por lo que veo es un equipo mixto. Esperemos que den lo mejor de ellos. Veremos qué tal este encuentro.
a punto de comenzar el segundo partido de esta tarde. Saque por parte del árbitro. Juega el balón el equipo de Hermanos Ramallo. Jugada pausada de momento hasta que no empiecen a jugar rápido. Inicios del partido, minutillos de contacto de cada equipo. Jugará el equipo de Beba en ataque. Beba jugando por el lado derecho, juega por el centro, a la izquierda 360. Se le va muy alto el disparo. 0-0 en el marcador. Apenas un minuto pasado de partido, aún queda mucho por delante. Juega el equipo de Hermanos Ramallo. Equipo de la banda izquierda. Juega por el centro. Intento de fly al pivote. Recuperación del equipo de Beba. Juegan rápidamente. Empiezan desde el área. Cero cero en el marcador. Pasos del equipo de Hermanos Ramallo. Pasa a defensa. Ataca rápidamente. Equipo de Beba. Para intentar estrenar este marcador. 0-0 de momento. Jugada intensa de 360. Consigue anotar 2 puntos. El equipo de Beba estrenando el marcador. Estrenando el marcador el equipo de Beba. Pasos por parte del equipo Hermanos Ramallo. Por el equipo de Beba. Lanzamiento de portería de Hermanos Ramallo. Aprovechando ese cambio lento del peto. Equipo de Beba ataca. El peto en la parte central, 360 por el centro, gol de 360, más 2 puntos anotados en el marcador, 0-4, ganando el equipo de Beba. 4-0 para parte. Lanzamiento del peto de Hermanos Ramallo, el equipo, recuperación por parte de Beba. Buena chapa. Juega ahora el equipo de Beba rápidamente para intentar aumentar la distancia del marcador. De momento solo tiene 4 puntos de ventaja, pero podría aumentarse en esta jugada. Pero no. Increíble parada de la portera de Hermanos Ramallo, anotando el primer gol de portería, más 2 puntos al marcador. Ventaja de 2, ganando el equipo de Beba. Recortando distancias Hermanos Ramallo. Juega Beba. Juega el peto en el centro. Gol. No fue pisando, perdón por la información. Lanzamiento de portería a portería. Gol de portería a portería de la portera de Hermanos Ramallo. 2 puntos anotados a favor de Hermanos Ramallo, gracias a la portera. 360 ocasionado en penalti, ya que fue un impedimento de giro. Lanzamiento del equipo de Beba, parada de la portera. Increíble recuperación. Fue falta por... no sé qué acaba de pitar. Recuperación por parte del equipo de Beba. 4-4 en el marcador. 360 el equipo de Beba. Lanzamiento de portería a portería. Esta vez no ha sido posible.
Recupera el balón otra vez Beba, juega por la banda derecha hacia el centro, ataca el Peto por el centro, se la pasa a la izquierda. A la izquierda por el centro, lanzamiento fuera de la portería. No ha conseguido alcanzar. Jugador del balón, Hermanos Ramallo, el equipo que al principio no se estaba saliendo tan bien las cosas, pero ahora ha conseguido recuperar el ritmo. Jugando intenso, juega del ala derecha a la izquierda, intento de entrada, se la pasa al Peto, lanzamiento para el portero de Beba. No intenta el lanzamiento de portería a portería, cambio rápido, atacan de vuelta, muy rápido el ataque, 360 desde el centro, el equipo de Beba, más 2 goles, así consiguiendo la separación. Ventaja de 2 en el marcador únicamente. Ventaja que se puede reducir en un momento. Casi lo consigue, pero no ha sido capaz. 4-6. Juega Beba tranquilamente el balón. Cuidado con este maravilloso equipo. Lanzamiento a portería, parada increíble de portero de Beba. No ha conseguido que entre ese balón. Recupera rápido el equipo de Beba. Juegan agresivo, muy rápido. Intenta el fly del centro hacia la derecha. No fue capaz. Jugada ahora del equipo Hermanos Ramallo. Juega el Peto por el centro, lanzamiento por encima del portero, más 2 puntos anotados en el marcador. Empate a 6. 3-60 el equipo de Beba, se le ha ido por la banda izquierda. Pierde el balón del equipo de Hermanos Ramallo. Lanzamiento de portería a portería. Casi intercepción del defensor de Beba, pero finalmente lo para el portero. 360 desde la derecha. Lanzamiento fallido. Portería a portería. Sin conseguir anotar después de unos 3 lanzamientos. Mala suerte por el equipo. Saque del equipo de Hermanos Ramallo. Por la parada de fuera de banda. 360 desde el lado izquierdo. Pero fue pisando, determina el árbitro. Tocó el área. Juega el equipo de Beba. 360. Fue fallido por encima de la portería. Pequeña pausa en la jugada por dificultades de conseguir el balón. Juega para la derecha. 360. Lanzamiento. Penalti. Continúa el tiempo, no para el tiempo. 1 minuto 12 esperando a este lanzamiento de jugador número 11 de Hermanos Ramallo. Le da al palo, sale por banda. Saque ahora del portero de Beba, intentando aumentar esa distancia para conseguir finalmente la victoria. 3-60 el equipo de Beba. Lanzamiento por fuera de la portería. Continúa la jugada. Hermanos Ramallo. Portero se la pasa a la izquierda. Ahora juega por el centro. Otra vez a la izquierda. Juega con el Peto. A la derecha se adelanta. Intenta un fly. Pisando. Tras tocar el área. Tiempo muerto solicitado por el equipo de Beba a falta de 19 segundos en el marcador.
tiempo muy corto para conseguir el empate de nuevo. Será la victoria de uno o de otro. Bueno, continuamos después de esta pausa técnica por el equipo de Beba. Juega el balón Beba. Falta 19 segundos para que termine este encuentro. Juega un ataque táctico. De repente juega del área izquierda a la derecha. 360. Parada de portero. Lanzamiento de portería a portería. Fallido de portera. Empate, juegan el gol de oro. Hermano Ramallo tiene la posesión del balón. Falta de... Falta por parte del... Hermanos Ramallo. Gol de 2, anotador el marcador. Ganador de esta parte, Hermanos Ramallo, un 8-6 en el marcador. Al final ventaja de 2. No muy bien al inicio del partido, pero consiguió recuperar la distancia del marcador tras ese gol de oro. Y nos vamos ahora para la segunda parte. Cambiamos de lados y volvemos con los marcadores 0-0.
A punto de comenzar esta segunda parte en la pista central, en la playa Bando do Río de Bueu. En este maravilloso encuentro entre Beba y Hermanos Ramallo. Primera parte ganada por el equipo de Hermanos Ramallo. Ahora tendrá que ganar Beba para poder conseguir el shutout. Empieza el marcador. Es un fallo. Vuelve a empezar. Va a empezar el tiempo. El saque, ahora no pasa nada. Seguimos. Lanzamiento de 1 de Beba por... Juega el equipo de Hermanos Ramallo por el centro. A la izquierda, recuperación del equipo de Beba. Balón increíble que le da la oportunidad de oro de empezar estrenando este marcador en el segundo tiempo. Continuamos con el encuentro. Lanzamiento de 1 por la banda izquierda. No buscan 360. 0-0 en el marcador de momento. Lanzamiento de 1 por parte del equipo de Beba. Jugada rápida. Hermanos Ramallo empiezan el ataque. Ve bajo el balón con la ventaja solamente de un punto. Se recupera de aquí para allá. Lanzamiento de portería a porterías que no consiguió alcanzar. No consiguió la ventaja. Recupera el balón, juega el equipo de Hermanos Ramallo. Juega el equipo de Hermanos Ramallo. Arbitral determina pasos tras este ataque. Lanzamiento fallido por parte de Beba. Recuperación de balón. Hermanos Ramallo está fuera de banda. Equivocación mía. Juega ahora el equipo de Beba de nuevo con el balón. Mantiene las distancias. 1-0 en el marcador por parte de Beba. Frente a portería otra vez. Erróneo. Recuperación rápida. Ataque. Equipo de Beba. 360 para la izquierda. Parada, recuperación de Hermanos Ramallo.
Juega el equipo de Hermanos de Beba, perdón, Hermanos Ramallo no. Tiempo muertos. Por el balón en mal estado. Pausa técnica. Continuamos con el encuentro después de esta pausa. Rápidamente, jugada de Hermanos Ramallo. Hermanos Ramallo por la banda derecha, 360, no consigue anotar. Jugada rápida ahora por parte de Beba. Beba que lleva un punto de menos, 360 conseguido por el equipo de Beba. Aplausos por parte del público en la pista central. Es 360. 2 puntos en el marcador por parte de Hermanos Ramallo. 360 fallido, lanzamiento portería a portería. Fallido también por parte de Hermanos Ramallo. Vuelve a recuperar el equipo de Beba. Juega a la izquierda, ahora al centro. Se incorpora el Peto a la jugada. Sale ir a la derecha hacia el centro. Juega el equipo de Beba desde la izquierda. 360 anotado, conseguido sin ningún problema. Lanzamiento espectacular. Fuera de banda, saca el equipo de Beba. 7-6 en el marcador. Continúa con facilidades. Lanzamiento de portería a portería, esta vez sí anotado por el equipo de Hermanos Ramallo. Increíbles lanzamientos de portería a portería que dejan el marcador en un 7-8. Tan solo ventaja de 1. Lanzamiento desde la izquierda no fue conseguido por el equipo de Beba. Pitado pasos. Ataca de nuevo. Increíbles ataques que estamos viviendo. No paran, de aquí para allá, de aquí para allá. Ataca Hermanos Ramallo. Recuperación después de la falta. Intento de 360 por la derecha. Falta. Está pitada. Juega el Peto por el centro. Penalti. 7-8, ventaja de 1 en el marcador de Hermanos Ramallo. Oportunidad de aumentar la distancia a 3 puntos gracias a este penalti. Intenta y efectivamente ha aumentado la distancia en el marcador.
Reanudamos esta segunda parte del encuentro. Intenta el ataque el equipo de hermano Ramallo. Ventaja el marcador de 3 puntos. Suficiente para asegurar la victoria. Ataque del peto de Beba, más 2 puntos en el marcador. 9-10. Tiempo muerto solicitado. Equipo de hermanos Ramallo. Continuamos esta segunda parte del encuentro de hoy. Segundo encuentro, 3-60 el equipo de hermanos Ramallo, anotando 2 puntos en el marcador a falta de 5 segundos. No les da a dar tiempo. Se acaba el encuentro. Equipo de Beba perdió contra hermanos Ramallo. Victoria. Victoria de 2 tiempos para parte de equipo Ramallo. Hermano Ramallo.
A punto de comenzar este tercer encuentro del día de hoy. El equipo Areabueu por el lado izquierdo, al bando derecho a Nubia Petanca. El árbitro a la espera de las jugadoras. A punto de comenzar este encuentro ya entre Areabueu a Nubia Petanca, como antes he mencionado, unos segunditos antes de empezar. Empieza el encuentro, lanzamiento del árbitro, balón arriba, recupera el balón el equipo de Nubia Petanca. Tiene la posesión del balón, veremos si es capaz de estrenar el marcador. Hacen un cruce de central hacia la buena chapa. Buena chapa de equipo de Areabueu. Pisado determinado por el árbitra. 360 desde la izquierda. Pasos determinados por el árbitro. Recuperación para la recuperación del balón. Juega el balón ahora a Nubia. Falta en ataque determinado por la árbitra por parte de Nubia Petanca. Jugar el balón Areabueu, pérdida del balón, salida por la línea de fondo, saca portería. Saca desde portería, no hace falta que salga fuera del campo, pero lo ha hecho. Juega ahora el balón a Nubia Petanca de nuevo. Momento 0-0 en el marcador, 360. Penalti determinado. Exclusión para la jugadora de Areabueu. Penalti dispuesto, lanzamiento de la número 3. Nada, 0-0 el marcador, continuamos con el tiempo. 360 por la zona central, anotando 2 puntos, estrenando el marcador Areabueu. Ventaja en el marcador, solamente 2 puntos. Lanzamiento de portería a portería sin ningún tipo de dificultad. Balón muy rápido que consigue un 2-2 en el marcador. Estos en el marcador rápidamente igualados. Juega ahora Areabueu. Lanzamiento de 2 puntos anotados por Areabueu. Juega ahora Nubia para conseguir recortar o por lo menos intentarlo la distancia. En el marcador, jugando a Nubia Petanca. Lanzamiento del peto más 2 puntos, 4-4 en el marcador, empate. Jugada de Nubia. Parada chapa del equipo de Areabueu. Jugando desde la izquierda. Balón al peto que está en la zona central. 360 por la izquierda. Buena chapa del equipo de Nubia. Recuperación. Juegan de nuevo. Intentando meter la
Distancia el marcador, empate 4-4. 3.60. Perfecto, Danubia. El equipo de Danubia Petanca, más 2 puntos el marcador, 4-6, ventaja 2. 3.60 desde el centro, el equipo de Bueu, lanzamiento por fuera. Fuera de la portería, no ha conseguido alcanzar. Pisando, determinado por el árbitro. El equipo de Danubia, Petanca. Juega rápidamente el equipo de Bueu. Juega para el ala izquierda. Balón fuera. Más 2 puntos en el marcador por parte de Danubia Petanca. Un 4-8. 4-8. Distancia de 4 en el marcador. 3.60 desde el pivote. Más 2 puntos de nuevo, pero esta vez para el equipo de Bueu. Recortando distancias. 2 puntos únicamente de distancia. Esto se recupera en nada. Juego intenso el equipo de Danubia. 3.60 y golazo. Golazo por la banda derecha. 6-10 en el marcador. Juego de vuelta el equipo de Bueu. 3.60 para la izquierda. Otros 2 puntos más para el marcador. Reduciendo distancias a 2. 8-10 en el marcador. Solicita la árbitra saque de banda. Fallido de Bueu. Desde la izquierda. De 3.60. Juega por el centro. Danubia. Juega Peto por la zona central. Mueve bien el balón para intentar generar un hueco. 3.60 desde la derecha. Lanzamiento fallido por la derecha de la portería. La derecha de la portería. El equipo de Bueu juega rápidamente por el centro. 3.60. Pisando porque tocó la espuma. La espuma del área. Bueno, el balón, juega Danubia. A la izquierda, lanzamiento el larguero. Tiene que sacar la portera. Continúa el juego el equipo de Bueu. 3.60 desde la izquierda. Parada de la portera. Penalti ocasionado a favor del equipo de Bueu. Área Bueu. 10-8. Penalti que le podría dar la posibilidad de conseguir el empate en el marcador. Lanzamiento del número 3. Gol de 2 puntos. Consiguiendo así el empate de nuevo en este encuentro. Sin mucha dificultad. Continúa el juego. 3.60 de la derecha. Parada de la portera de Bueu. Recuperación del balón. Juegan con calma. Mueven el balón. Esperando a la Peto. Pero no. Rápidamente 3.60 desde la izquierda. Parada de la portera. Recuperación del equipo de Danubia. Danubia Petanca. Juega ahora tranquilamente el balón. Con mucha calma. 3.60. Y gol de Danubia por el lado derecho de la portera. No pudo alcanzar la recuperación de vuelta. Otro 3.60, pero esta vez parada de la portera. Porteraza, menudas paradas. Juega el balón. Bueu, 3.60. Anota otro gol de 2 puntos. Igualando así el marcador 12-12 en la pista central. Increíble partido que estamos viviendo aquí en la pista central de Bueu, en la playa de Apandado Río.
Golazo de 360. De nuevo, aumentando la diferencia, así 14-12 en el marcador. 12-14, ganando a Nubia. Lanzamiento del Peto. Mucha distancia que recorrer el Peto. Lanzamiento de portería a portería, pero no le dio tiempo. Van en empate. No, empate no, perdón. Distancia de 2 en el marcador por parte de Anubia. 360. Recorta distancias. Empate en el marcador. Buen empate. Empate los dos equipos. Intenta el ataque, nada, pérdida de balón, recuperación por parte de Areabueu, jugada rápida de área a área, por el centro. Una falta en ataque ocasionada para el equipo de Anubia. 16-16 en el marcador. Empate. Empate de momento. Más 2 puntos para el equipo de Anubia. Tiempo muerto solicitado por Bueu. (16-18) en el marcador. Empates. Esta canción que... Continuamos con esta primer parte del encuentro. Intentó 360, pero nada, no fue conseguido por parte del equipo de Anubia. Final de este tiempo. Empate en el marcador. No, empate en el marcador, no, perdón. Ventaja de 2 para el equipo de Anubia, que consiguió anotar esa distancia, ese tiempo en el marcador. Pasamos a la segunda parte de este encuentro, cambio de lados. Cambio de lados y veremos si esta vez puede conseguir la ventaja el equipo de... o el de Bueu. Sí, el equipo de Bueu consigue este tiempo y se irían a shutouts, o si no, Anubia Petanca anota otro tanto más y se quedaría con la victoria de este encuentro. Inicio, casi inicio de este segundo tiempo, unos segundos para empezar. Pitido de la árbitra, comienzo del segundo tiempo, balón por parte de Anubia. El equipo de Anubia, el balón lo juega por la derecha, intenta 360, se le va afuera. 0-0 en el marcador, empates de momento hasta que uno consiga alejarse un poquito y ya se estrenaría el segundo marcador, el segundo tiempo.
recuperación del balón. 3.60 por parte de Danubia. Golazo de 2 puntos. Y abre el marcador. 2-0. Juega el balón a Nubia, pase de portera hacia la banda de ataque. Fue fallida tras un bote en la arena, se descontroló el balón. .60 el equipo de Bueu, anotando un 2-2 en el marcador. Buena distancia. Dos. 3.60 el equipo de Danubia, 4-2, ventaja de 2 en el marcador únicamente. 3.60 de Bueu, casi gol, no fue capaz. Lanzamiento de portería, que fue fallido, pero muy bueno. Casi consigue la portería. Un 4-2 en el marcador. 3.60 por parte de Bueu, consigue empatar el marcador. Un 4-4. 4-4 impresionante. Que no permite que se escape el equipo de Danubia. 3.60. Se va el balón por encima de la portería, recupera el balón Bueu, jugar rápidamente de lado a lado, coge el balón antes de que se escapase, lo agarraron bien. Un 3.60 anotado, más 2 puntos en el marcador por parte de área Bueu, ventaja en el marcador de solamente 2. 2 puntos que en cualquier momento se recuperan, muy rápidos. Paradón de la portera de Bueu, recuperación rápida, jugada de defensa hacia ataque en pocos segundos. 3.60. Anota otros 2 puntos que le aumentan la distancia en el marcador. Un 4-8. 3.60 por parte del equipo de Danubia. Gol entre las piernas. Un 6-8. 6-8 en el marcador. Tiro de 3.60 anotado por parte de Bueu, aumentando la distancia otra vez, manteniendo. Ventaja únicamente de 4 puntos, 2 goles de 3.60 o de fly y ya los consiguen. Juega Peto, lanzamiento directo a la portera, la paró sin ninguna dificultad. Muy buena parada. Juega el balón rápidamente. Juega el equipo de Bueu. 3.60 desde la parte central, es el pivote, más 2 puntos, dejando un 6-12, ventaja de 6. Más 2 puntos en el marcador. 8-12. Recorta distancias el equipo de Danubia, petanca, pero no son suficientes. Pisando por la arbitras. Jugada Danubia, petanca, 3.60 increíble desde la parte central, casi a la izquierda. 12-10 en el marcador por parte de Bueu. Bueu va ganando por solamente 2 puntos. Lanzamiento por fuera de la portería. Lanzamiento erróneo. Jugada rápida. Atacan de vuelta. Es un no parar. Recuperan balón y ya están jugando otra vez. 3.60 a la parte central. Pausan el tiempo. Hubo un intento de 3.60, pero se lastimó un poco. No pitó la árbitra, por lo tanto no empezó el tiempo. Pita para reanudar. Recuperación del balón por parte de Bueu. 10-12 en el marcador.
balón Bueu, Peto por la banda derecha. Golazo de 2 puntos. 10-14. 10-14 en el marcador. 3-60 por la parte central del equipo de Anubia. 12-14. Pérdida de balón. Casi recuperación por el equipo de Bueu. Finalmente consigue el balón. Equipo de Anubia. 3-60 por la parte central. Hubo un ligero impacto tras ese 3-60 en el área de Bueu. Por lo tanto, penalti a favor de Anubia. Lanzamiento y anota de 2. Penalti anotado, 2 puntos. Continúa el juego en el campo de la pista central. 3-60 del equipo de Bueu. Siguiendo la ventaja de 2 después de este empate. Tras haber conseguido Anubia en la igualación. 14-16, 3-60 de Anubia, parada de la portera, recuperación del Peto. Recuperación de la Peto. Lanzamiento. Golazo de 2 puntos. Consigue el equipo de Anubia Petanca. 16-16, empate en el marcador. 3-60 de parte de Bueu. No fue capaz de pararla la portera. Golazo por encima. Golazo por encima de la portera. Ataque rápido de Anubia. Lanzamiento del Peto por el lado derecho de la portera. Más 2 puntos igualando el marcador. 18-18. Jugando Bueu para conseguir la ventaja o por lo menos intentarlo. 3-60 por la izquierda, parada la portera, recuperación rápida, casi intento de lanzamiento de portería a portería, pero no vio clara la ocasión. Juega rápidamente Anubia Petanca. 3-60 por la parte central y gol de 2 puntos. 20-18. Juega rápidamente el equipo de Bueu. A la izquierda, 60 chapa, pero acaba siendo penalti por tocar el balón dentro del área. Estaba pisando la jugadora defensora cuando hizo la chapa del balón, por lo tanto se ha ocasionado este penalti a favor del Bueu. Posible oportunidad para conseguir ese empate, pero no lo ha conseguido. El lanzamiento del poste derecho de la portería, fuera de banda. Fuera de banda, lanzamiento. Lanzamiento de vuelta. De la Peto. Parada de la portera, fuera de banda, equipo de Anubia. Un 20-18 en el marcador. 22-18, ventaja de 4 a falta de un minuto. Un minuto en el tiempo. Falta un minuto. Esto se acaba en nada. 3-60 del equipo de Bueu. Le dio al poste derecho, no consiguió entrar el balón. Recupera el balón Anubia. Posibilidad para aumentar más el marcador y dejarle ya claro de que no puede ganar este encuentro Bueu. Efectivamente, más 2 puntos en el marcador. Tiempo muerto solicitado por parte del equipo de Bueu. Pausa técnica para consultar esta jugada.
Continuamos los finales de esta segunda parte. Lanzamiento de portería a portería. Increíble gol de 2 puntos más para aumentar la distancia en el marcador. Ya casi imposible, casi sentenciada la victoria de este tiempo de Anubia. Paradón, chapa de la portería de Anubia. Defensa de Anubia. 360 del equipo de Anubia desde la banda derecha a la derecha, más 2 puntos, 28-18 en el marcador, a falta de unos segundos para terminar. 360 el equipo de Bou, parada de la portera, saque de portería otra vez. Continuamos este maravilloso encuentro con un 28-18. 360 anotado finalmente por parte del equipo de Anubia Petanca, sentenciando este partido un 30-18. Ventaja de 12 y final de este encuentro.
Continuamos. Empezamos con este primer tiempo de este encuentro de Culleredo contra Areabueu. Intento de lanzamiento de Culleredo. Jugada rápida. Lanzamiento de 1. Fondo rápidamente por la derecha. Lanzamiento del peto, pero fue fallido. Juegan. Por el equipo de Culleredo. 360 desde la parte central del campo. Lanzamiento al poste. Recuperación rápida. Lanzamiento de 1 de nuevo. Del equipo de Bueu. Rápidamente Culleredo, lanzamiento de 1, se le escapa el balón por encima de la portería. Jugada rápida a la derecha, intenta hacer un lanzamiento de 1, pasos tras esas dudas en los lanzamientos y pases. Ha ocasionado un pasos. 360 del peto. Del equipo de Culleredo. 1-2 en el marcador. Distancia marcada por Areabueu. Ventaja de solamente 1. Lanzamiento de 1, otra vez parada de la portera de Bueu. Fuera de banda. Saca el equipo de Culleredo. Saca el equipo de Culleredo. Lanzamiento de 1 desde la derecha. Jugada del equipo de Bueu. Recuperación por parte del equipo de Culleredo. Lanzamiento de 1 únicamente. 3-2. 3-2 en el marcador. Dos en el marcador. Juega el equipo de Bueu. Lanzamiento. No llegó a alcanzar la portería. Atacó al Culleredo. Esperando por el peto. Juegan. Lanzamiento de 1 otra vez. Un 4-2 en el marcador. Pausa técnica. Pausa técnica por el equipo de Bueu. Tras unos... A falta de 4 minutos. Falta de 6 minutos, perdón. Un 3-3 en el marcador. En el marcador. Empate. Me da que es un 4-2 en vez de un 3-3.
jugada del equipo de Culleredo. Lanzamiento fuera de la portería, parada de la portería. No ha conseguido anotar. Recuperación del equipo de Culleredo. Lanzamiento, chapa increíble del equipo de Huevo. Fuera de banda, sigue el equipo de Culleredo. 360, pisando, determinado por el árbitro. ...5-3 en el marcador por parte de Culleredo. Ataque rápido, lanzamiento de 1. 6-3, ventaja de 3 puntos. Lanzamiento de portería a portería de parte de Culleredo. Continúa el ataque de Huevo por la banda, por la derecha, juega hacia el centro. Del centro pasa a la izquierda, lanzamiento de 1. Lanzamiento de 1 y casi consigue anotar. 6-4 en el marcador. Continúa este maravilloso encuentro. 6-4. Pérdida de balón por parte de Huevo. Juega ahora el equipo de Culleredo, que lleva la ventaja en el marcador de un 6-4. Bastante ventaja de momento. Juega para el Peto, lanzamiento de 2 puntos. 2 puntos son. Van 8-4. Y tiene el marcador de 4 puntos. Otro punto por parte de Culleredo. Ataca Huevo, lanzamiento de 1 sin éxito. Al ataque de vuelta Culleredo. Lanzamiento del Peto. Falta, pero pareció falta, pero no fue pitada por el árbitro. Continuamos el juego. Área Bueu jugando de vuelta. Finta, el lanzamiento por fuera. Juega de vuelta. Juega de vuelta el equipo de Culleredo. Lanzamiento de 1. De nuevo. Un 9-4 en el marcador, dejando una ventaja de 5 puntos. Ahora 4 puntos después de este magnífico gol. Ahora el equipo de Culleredo, gol por el centro, efectivamente, gol de 1. 10-5, ventaja en el marcador de únicamente 5 puntos. Es bastante si el partido continúa a goles de 1, pero no muchas si es a goles de 2. Pisando determinado por el árbitro de campo. Al ataque de vuelta Culleredo. Ataque rápido. En la zona central del campo. Por a la derecha va el Peto, lanzamiento del Peto zurdo del equipo de Culleredo. Otro gol de 2 que consigue aumentar distancias. Lanzamiento de 1, pero que no ha conseguido llegar a portería gracias a la increíble chapa del equipo de Culleredo. Ayuda
importantísima al portero para que no consiga anotar el Bueu los goles que necesita. Distancia en el marcador 12-5. 12-5, lanzamiento de 1. 13-5. 13-5. Y final de este encuentro. Bueno, final de este encuentro no, perdón, final de esta primera parte. Continuamos en este maravilloso encuentro. Ahora cambio de lado. Cambio de lados para continuar con este maravilloso encuentro. A punto de comenzar esta segunda parte. Preparados ya los jugadores, inicio del árbitro. Comienza esta segunda parte de este maravilloso encuentro. Balón en posesión, área Bueu. Lanzamiento de 1 por encima del portero, no consiguió detenerlo. El portero Culleredo, jugada ahora del equipo de Culleredo. Jugada por el centro, hacia el ala izquierda donde está jugando el Peto. Lanzamiento del Peto, más 2 puntos en el marcador, aumentando distancias. Primer gol de Culleredo, 1 por encima. Lanzamiento de 1. Lanzamiento de 1 de Bueu, no ha conseguido anotar. Intento ahora de aumentar las distancias en el marcador por parte de Culleredo. Lanzamiento espectacular por encima. Lástima que solo sea de 1. Pero un muy buen lanzamiento. Recuperación casi del equipo de Culleredo sobre Bueu. Juega ahora mismo un saque de banda el Bueu. Vale, hubo ahí una pausa por una equivocación el árbitro. No pasa nada, se recupera el juego. Un 1-3 ganando Culleredo por distancia de 2 puntos en el marcador. Solamente un gol anotado por parte de Bueu. Lanzamiento de un punto por parte de Culleredo. 4-1. Jugará el equipo de Bueu intentando estrenar más distancia en el marcador. Recortando distancias el equipo de Bueu tras ese lanzamiento de un punto sobre el portero de Culleredo, no pudo detenerlo. Juegan ahora rápidamente, lanzamiento. Golpe franco detrás. Ese empujón, más 2 puntos para Culleredo. 2-6.
2-6 en el marcador. Dentro de portería a portería, anotado por el portero de Culleredo antes de que llegase la portera de Bueu, sí, para poder detenerlo. Lanzamiento de 1 de Culleredo tras esa recuperación rápida de balón. Más gol de 1 del equipo de Bueu. Lanzamiento de Culleredo de 1 también anotado, un 3-10 ganando Culleredo. Ventaja. Lanzamiento de 1 por parte de Bueu. Ha anotado, ventaja en el marcador de 6 puntos. Culleredo sobre Bueu. Lanzamiento de 1. Aumentando distancias. 4-11. Gol anotado de 1 por parte de Bueu. Ahora ataca el equipo de Culleredo tras estos goles. Gol de 1 nuevamente por la parte central del campo. La pasa a la pivote de Bueu, la central, y consigue anotar un gol. Gol más que ayuda a intentar recortar estas distancias. Se lo está poniendo muy complicado Culleredo. Pasos determinados por el árbitro tras ese tiempo muerto solicitado por el equipo de Bueu. Un 12-6 en el marcador. A punto de continuar con esta segunda parte, empieza ya tras el pitido del árbitro. Recuperación del balón por parte de Culleredo. Juega lento esperando al peto. Casi pérdida de balón. Jugando por la parte central. El número 15. Y fue el penalti. Pitido de penalti por parte de Culleredo. Si anotas son 2 puntos, efectivamente, 2 puntos más para Culleredo. 6-14, distancia del marcador de unos 8 puntos. Cuando así muy complicado la victoria, pero recortando distancia el equipo de Bueu. Parada de la portera de Bueu. Este lanzamiento. Falta 3 minutos 20 para terminar este encuentro. Pase del peto a la pivote.
Juega el balón Bueu al ala izquierda. Recupera el balón, pelea por el balón. No sé quién consiguió el balón. Bueu consiguió el saque de balón. Ataque rápido por la parte central, lanzamiento del Peto, pero no fue válido porque fue una falta en ataque ocasionada por la Peto número 86 de Bueu. Lanzamiento de portería a portería, no fue válido porque era una falta, un saque de falta, no un gol. Entonces tiene el ataque aún el equipo de Culleredo para conseguir aumentar las distancias. Gol o lanzamiento de uno. No consiguió anotar gol. Lanzamiento no válido, ya que fue un saque de banda, si no me equivoco. Acaba de pedir que se saque el saque de banda por parte de Bueu. Juega Bueu de vuelta. Peto, lanzamiento. Pase para atrás. Juega por el centro del Peto, lanzamiento. Y gol de 2 puntos. Por parte de Bueu, recortando distancias, solamente 4. (14-10). Juega el equipo de Culleredo. 40 segundos para que termine este encuentro. 11-14, perdón. Va ganando el equipo de Culleredo. Jugada ahora por parte del equipo de Bueu. Se la pasa el Peto, no, lo recibió el central. Lanzamiento por la ala izquierda de 1 punto únicamente. Distancia en el marcador solamente 2. Partido asegurado por parte de Culleredo. No tienen más tiempo para poder recuperar. Y final de este segundo tiempo, ocasionando así la victoria por parte de Culleredo. Victoria por parte de Culleredo. Final de este encuentro.
A punto de empezar este cuarto partido, creo que ya es. No. Sí, cuarto partido, efectivamente. Empieza el partido. Balón por parte de Espartanos A. 2 puntos anotados. Casi mismo nombre de equipo, Espartanos y Espartanas. 2-0. Ahora un 2-2 en el marcador. Ambos equipos empate. Espartanos jugando desde la parte central 360, por la zona del pivote, por encima de la portería, no ha conseguido anotar. Va a ser la portera, jugada rápida. Juega el equipo de Espartanas 360 por la parte central, anotando 2 puntos. Lanzamiento de 2 por parte del Peto del equipo de Espartanos. ...6-6 en el marcador de este encuentro. Primera parte de 360 por parte de Espartanas, más 2 puntos en el marcador. Un 8-6, ahora ataca el equipo de Espartanos, el equipo de... ...360 fallido, fuera de la portería. 6-8, ganando el equipo de Espartanas. Lanzamiento de Peto por parada del portero del equipo de Espartanos. Juegan ahora con el Peto. Realmente se la pasan al pivote, 360 el pivote, para la portera después de ese 360 el pivote. Que no consiguió anotar el lanzamiento. Jugada de las Espartanas. 360 el pivote. Para la portería. Lanzamiento de portería, pero se le ha ido muy arriba. Se descontroló el lanzamiento. Jugada ahora del equipo de Espartanas para intentar aumentar más la distancia en el marcador. ...8-6, 360, no consigue anotar. Juegan ahora el equipo de Espartanas de nuevo, intentando conseguir la ventaja, más ventaja en el marcador. Balón por parte recuperado de los Espartanos. Jugador de Peto en la parte central del campo. El número 14, que está en la zona del pivote, le hace un 360 y le da el larguero. Juega intensamente el equipo de Espartanos, recupera el balón el equipo de Espartanos, juega rápidamente, un ataque bastante rápido, 360, no consigue anotar gracias a la oposición de la portera del equipo de Espartanas. Juegan de nuevo
Espartanas para aumentar distancias en el marcador. Lanzamiento por fuera, no consigue anotar ningún equipo en todo este tiempo que llevamos. Llevamos 2 minutos sin encontrar goles. Lanzamiento del Peto. Lanzamiento del palo. Vuelve a fallar el equipo de Espartanas. Espartanas recupera el balón. Ataca por la zona central. Zona central no encuentra un hueco. Encuentra el lanzamiento. Un 360 fallido. Parada del portero. Ataca ahora mismo el equipo de Espartanos. 360, pero se le ha ido por la banda derecha. Lanzamiento fallido. Recuperación por parte del equipo de Espartanas. Ataque rápido por el ala izquierda hacia la zona central. Falta en ataque. Falta en ataque el equipo de Espartanos. 360 por la parte central, impresionante. 2 puntos más al marcador. Un 8-8, si no me estoy equivocando, creo que es un 8-8. No sé si tengo bien el marcador. Efectivamente. 8-8, recuperación del equipo de Espartanos. Lanzamiento del Peto, increíble, 2 puntos más en el marcador, un 8-10, ventaja 2 en el marcador. Parada del portero. Portero Peto sale al campo. Intentar realizar un gol, pero fue 360, tocó la espuma del campo, del área, fue determinado un pisando, juega para la izquierda, el centro, 360 lanzamiento por fuera, continúa ahora el ataque el equipo de Espartanos. Gol de 2 puntos. Cambios rápidos que impiden el lanzamiento de portería a portería de ambos equipos. Recuperación del balón. Recuperación del balón más un 360 increíble del equipo de Espartanos, añadiendo más puntos, un 8-14 en el marcador. Continúa el equipo de Espartanas por la banda izquierda. Lanzamiento fallido porque gracias a la parada del portero de Espartanos. Ataque rápido. Ataque rápido de los Espartanos. Rápidamente gol de 2 puntos. Un 8-16 en el marcador. Ataque ahora mismo de las Espartanas. Espartanas 360. Tiempo muerto y una exclusión del campo por esa defensa agresiva. Reanudamos el tiempo tras el repetido del penalti, recuperación del balón gracias a la parada del portero, ataque del portero que aprovecha la parada para un ataque rápido, un intento de fly, casi 2 puntos. Maravillosa parada de la portera de Espartanas. Las Espartanas tienen bastante que recuperar. No se lo están dejando tan fácil los espartanos. 360 de las Espartanas. Parada del portero. Recuperación, jugada rápida.
45 segundos para el final de esta primera parte. Recepción del balón dentro del área, jugada ahora favorable para las espartanas, casi recuperación de los espartanos, muy bien el número 14, casi recuperación, 3:60 finalizado del equipo de las espartanas, reduciendo así la distancia a solamente 6 puntos en el marcador. Ataque ahora mismo rápidamente de los espartanos, jugada por el centro, 3:60 impresionante y más 2 puntos en el marcador. Otros 2 puntos que separan la distancia a 8. Y final de esta primera parte. Comienzo a punto el principio de esta segunda parte, recuperación del balón por parte de los espartanos, 3:60 parada de la portera de espartanas. Las espartanas, buena portera tiene, están haciendo unas grandes intervenciones. Ataque ahora poderoso por el ala izquierda del peto, para donde el portero de espartanos impidió el lanzamiento y el gol sobre su portería. Buena recuperación, se escapó de las manos, pero fue poste derecho. Recuperación del balón por parte de... no sé... Vale, espartanas. Efectivamente, espartanas. Recuperando el balón, jugando rápidamente por el ala izquierda hacia el centro, hacia la derecha. Hace un intento de 3:60, no lo hace. Juega por el centro, juega hacia la izquierda hasta donde está el peto. Lanzamiento que pudo finalizar recoger el portero. Juegan por la zona central. En la zona de pivote. Lanzamiento de 2 de las espartanas que ponen el estreno del marcador. Penalti más tiempo muerto, exclusión para la jugadora número 17, Zoe. Zoe, que tiene exclusión de un ataque. Penalti a favor de los espartanos con 0-2. Continuamos el tiempo. Lanzamiento de penalti, 2 puntos para los espartanos, anotando con éxito.
Lanzamiento por encima de la portería. Recuperación por parte del equipo de espartanos. Ataca rápidamente por el ala izquierda, jugando más hacia el centro. Pero la acción está en el ala izquierda, 360. Intercepción muy buena de la portera. Intento lanzamiento de portería a portería, no le llegó. Lanzamiento ahora del Peto. De espartanos. Gol de 2 puntos. Que pone un 4-2 en el marcador. Ventaja de 2. Únicamente es 2. Distancia muy corta que en cualquier momento se recorta. Un 4-2. Pisando. Determina el árbitro. Movimiento ahora por parte del equipo de espartanos. Por la izquierda. A la derecha libre. No hay nadie en la derecha. Reparte por la izquierda. Lanzamiento del Peto. 2 puntos anotado. Por lo visto no están aprovechando a la derecha. Lo tienen vacío. Pero bueno, está saliendo bastante bien por la izquierda. Lanzamiento por la izquierda del Peto. Cambio rápido de la jugadora de espartanas. Pase de portería a portería. Recuperación del equipo de espartanos. Juega por la parte central. Pivote 360. Toca la espuma. La levanta un poco. Y el árbitro determina pisando. Gol de 2 puntos por parte de espartanos. Un 4-4 en el marcador, un empate. ...6-4, perdón. 6-4. 8-4, perdón. ...360 por parte de espartanos. Hubo una equivocación en el cambio del equipo de espartanas, que dejó el campo libre, pero aún así la portera fue capaz de detener el balón. Jugadora de espartanas, ese error por la banda izquierda, lanzamiento del Peto, no consigue anotar. Un 8-4, 360, este lado de la izquierda, se le va arriba a la derecha, se le marcha de la portería, no consigue anotar. Movimiento ahora de las jugadoras espartanas rápidamente por la zona central del campo. Intento creo que de 360, recuperación del balón y gol solamente de 1 punto. Un 9-4 en el marcador. En el marcador. Falta en ataque, determina el árbitro. Balón para los espartanos. Juegan ahora los espartanos. Lanzamiento del Peto por encima del área. Por encima de la portería, perdón. Se le escapa el balón. 9-4. 9-4 en el marcador. Distancia de 5 puntos. Solo 5 puntos. Muy poca distancia. Recuperación del balón por parte de espartanas. Lo juegan por la zona central. 360. Y consigue anotar solamente de 1 punto. Supongo que por la mala por el mal posicionamiento o por tocar la arena en ese 360 antes de lanzar. Consigue anotar ese 9-5. Jugada ahora de las espartanas de nuevo para recuperar el balón sin éxito de los espartanos. Gol del Peto. Un 9-7. Jugada de las espartanas de vuelta para conseguir empatar este encuentro. Lanzamiento de 360 al poste de izquierda de la portería, pisando, determina, no sé, balón, posesión para quién.
determino que la posesión va a ser para las espartanas. Gol de 1. Solamente no se arriesgó el giro de 360. Juega el Peto por la zona del ala izquierda. No consigue anotar. Lanzamiento del palo. Juegan ahora las espartanas por la zona central. Gol de 1. Un 10-8. Disponen de un lanzamiento de 2 puntos espartanos para empatar, pero no aumenta la distancia en el marcador los espartanos. Lanzamiento de 2 de las espartanas, dejando así una ventaja de 10-11. Ventaja el marcador por parte de las espartanas, pisando por parte de los espartanos, recuperación de balón. Juegan rápidamente las espartanas de vuelta con un gol únicamente de ventaja. Continúan atacando. Peto por la zona izquierda, a la izquierda. Remontada del partido del equipo de las espartanas. Tiempo muerto solicitado por el equipo de espartanos. 1 minuto 10 en el marcador. Poco queda para finalizar esta segunda parte. De momento, tal y como están ahora, es puntuación para poder jugar unos shotouts. Primeros shotouts de esta tarde. O si llegasen a recuperar el equipo de los espartanos el balón y ganasen este encuentro, la victoria sería para el equipo de los espartanos. Por la anterior victoria de la primera parte, los espartanos se jugar el shutout y la posible victoria si la juegan bien. Veremos a ver qué hace cada equipo y cómo se desarrolla el final. Continuamos esta segunda parte, lanzamiento del Peto, 2 puntos, ventaja únicamente de 1 para el equipo de las espartanas. Rápido movimiento de balón, lanzamiento del Peto fallido, se fue por banda, disponen de otra oportunidad para conseguir la ventaja. Únicamente un punto. Es meter este gol o lo tienen bastante complicado si llega a meter los espartanos, pero gol anotado por parte de las espartanas, dejando así la ventaja de 3. Muy complicada la victoria de esta parte por parte de los espartanos. 360 para la izquierda, se va el balón por encima de la portería. Rápida de recuperación. Parte de las espartanas jugando de nuevo, a falta de 10 segundos en el marcador. Tiempo, muy poco tiempo. 12-15, lanzamiento fallido de los espartanos. Final de este segundo tiempo. Si no me equivoco, entramos en tanda de shotouts. Espero que no me esté equivocando, pero creo que sí. Pues sí, efectivamente, entramos en ronda de shotouts.
inauguramos el nuevo marcador de shutouts para estas oportunidades. Increíble partido estamos viviendo en la pista central aquí de la playa de Bueu, Banda do Río. Pista número 1, para quien quiera venir a vernos, que esté en las proximidades, puede acercarse. Sitio ahí en la grada, pero no por mucho tiempo. Empezamos esta primera ronda de shutouts. Parte de espartanos. Primer lanzamiento fallido por parte de los espartanos. Ahora pasamos a la ronda a las espartanas. Veremos si consigue anotar y llevarse esa distancia en el marcador inicial. A ver si los nervios no le pueden. Fue clara la intervención del portero adelantada, ya que vio anteriormente que no llegaba a portería a su lanzamiento. Segunda ronda shutouts. Empezamos 0-0 de momento. Empieza el contraataque, segunda ronda, 360, giro de 2, 360 de 2, más 2 puntos. Gol de 2 puntos anotado por el equipo de Espartanas. 2 puntos en la segunda ronda. 2-2, efectivamente. Golazo. Comenzamos la siguiente ronda de shutouts. Lanzamiento de 1 por parte de los espartanos. Pasos
Esos ocasionados por culpa de ese salto que hizo. Ahora turno para los espartanos. Más 2 puntos en el marcador después de esa intensa jugada que acabamos de ver. Anotando un 5. 5-2 en el marcador.
Fallos técnicos en el marcador, lo siento por las equivocaciones. Todo solucionado ya, volvemos. Y con el siguiente partido de este encuentro. Próximo encuentro que tenemos. El Beba contra el Culleredo. Próximo encuentro. Equipo de infantil masculino. A punto de comenzar, ya efectivamente comenzamos ya el partido infantil masculino. Juega ahora Beba 360 de la izquierda, increíble gol. Estrenando marcador contra Culleredo. Lanzamiento por la escuadra de el Peto de Culleredo. El Lazo que ha anotado 2 puntos más en el marcador. Juega ahora Beba para
para intentar aumentar la distancia. Paradón del portero de Culleredo, que lo celebra. Jugador ahora mismo de Culleredo, lanzamiento de 1 intenta el número 2 de Culleredo, sin éxito. Jugará el Peto en la zona central, intenta entrar, se la pasa el pivote, no es capaz. El Peto intenta entrar por la zona central, lanzamiento, 2 puntos. Anota otros 2 puntos por parte de Culleredo, un ataque muy rápido. Lanzamiento de uno, lanzamiento del otro. Consiguiendo así el empate de vuelta. Juega desde el ala derecha, 360. Lanzamiento fallido, sin éxito. Juega ahora el equipo de Culleredo para intentar aumentar la distancia en el marcador. Desde la izquierda juega al centro el Peto, desde la zona derecha lanzamiento de solamente 1 punto, suficiente para dificultar más adelante la victoria de Beba. 360 de la ala derecha. Fallido. Ataca ahora el Culleredo. Rápidamente desde la zona central. Se pasa al ala izquierdo. 360. Se le va por fuera el balón. Continúa el partido. Continúa el ataque de Beba para intentar aumentar las distancias en el marcador. 360 espectacular de Beba. La distancia del marcador solamente a 1 punto. Juegan con el Peto para anotar. Por lo que estamos viendo, los jugadores de Culleredo solamente juegan con el Peto para asegurarse los 2 puntos. No suelen girar, por lo que estamos viendo. 360 de la derecha. De la derecha de Beba. No es capaz de encontrar. Lanzamiento de 2 puntos del Peto de Culleredo, que deja la distancia a 1 por encima. Juega ahora el equipo de Beba. Casi pierde el balón, pero lo acaba recuperando finalmente. Ataca el equipo de Beba. Le dio en toda la cara. Intento de fly de Beba, lanzamiento portería a portería de Culleredo, 2 puntos anotados para aumentar la distancia, un 9-6 en el marcador, tan solo 3 puntos suficientes para aguantar. 360, parte de Beba, sentencia pasos, árbitra. Cambio de posesión, juega rápidamente el equipo de Culleredo con un intento de pase fallido, recuperación, ataque rápido de Culleredo de nuevo. El portero busca a uno de los jugadores de ataque rápido. (9-6, 9-11 en el marcador). Perdón por el fallo técnico. Juega rápidamente, intenta un pase para el jugador número 27, que estaba esperándole arriba, cerca del área.
próximo al área de Beba, pero no fue capaz de hacerse la intercepción del jugador de Beba que estaba esperando en la línea de defensa. 360 espectacular del número 10. Más 2 puntos para Beba. Lanzamiento de 2. Sale el peto. Rápido, cambio rápido. Van esperando a hacer huecos, van haciendo huecos. Intenta por la zona central, va finalmente a la derecha, intento de 360, se le va el balón fuera. Continúa el juego. Esperando por el peto. Juega por la zona central, el peto con el balón, juega hacia la derecha, lanzamiento de 1. ...12-8... ventaja de 4 en el marcador. 360 en la zona central para el portero, que impide el gol. El gol en la portería de Culleredo. Recuperación casi del balón por parte de Beba. Sigue jugando el balón. Culleredo, pero el lanzamiento fallido. Juega ahora Beba intentando conseguir la ventaja de 2. Intentando conseguir los 2 puntos que le ayudarían a reducir el marcador solamente a una distancia de 2 goles. Juega un 12-8, 360 de Culleredo, o un intento de 360, no sé si llegó a ser. Continúa ahora el balón por parte de Beba. Juega por la zona central, hacia la derecha, zona central de nuevo, a la derecha de vuelta. En la derecha se vuelve hacia la zona central, intenta un 360, le da el portero, sale por banda y reclaman un fuera de banda para continuar con el balón en posesión. Pausa técnica por parte de los árbitros. No sé qué van a pitar. Finalmente. Balón para Beba. Continúa el juego Beba, 360, lanzada central. 2 puntos nuevos anotados para el contador, reduciendo la ventaja en el marcador. 10-12. El marcador. Ataca rápidamente Beba de nuevo. 360 más exclusión por impedir el giro del número 10. El número 10 de Beba. Número 10 de Beba. Bastante lastimado después de ese impacto. Se dispone a lanzar este penalti que conseguiría recortar las distancias. Y efectivamente ahora están empates, 12-12 en el marcador. Tiempo muerto solicitado por el equipo de Culleredo. 1 minuto 34 restante, poco de partido.
Estoy comprobando. Continuamos con este encuentro. 17-12 a falta de 1 minuto y 34. Perdón, el marcador está mal. Es orientativo, más o menos el tiempo que queda. No queda ese tiempo. Y 17-14 finalmente en el marcador. Gana el equipo de Culleredo esta parte. Preparados para este segundo tiempo. Tiene el balón Beba, empieza el lanzamiento para la ala derecha del Peto. Finalizado con éxito. Juega ahora el equipo de Culleredo para intentar contrarrestar esa ventaja que lleva. Juegan tranquilamente esperando movimientos en la parte central del campo. Juega por el ala izquierda. Lanzamiento de uno, pero parada por el portero. Recuperación de balón, no. Pito pisando. Juega ahora el equipo de Beba. Gol de... No fue pisando. No fue ningún gol. Equivocación mía. Vamos de momento 0-2-0. Por parte de Beba. Lanzamiento de un gol únicamente por parte de Culleredo. ...2-1 en el marcador. 60 por la parte central, pivote, gol de 2 puntos que ayuda a Beba a tener una distancia de 3 goles. Bastante de momento, pero no suficiente para todo el partido. Juega ahora Culleredo con el Peto por la parte central, gol de 2 puntos, distancia del marcador únicamente de 1 punto solo.
Juega ahora Beba, lanzamiento al poste derecho, recupera el balón Culleredo, juega tranquilamente esperando por todos los jugadores en el campo, ataca posicionalmente, casi robo de balón de Beba, lanzamiento de Culleredo por la parte derecha de la portería, rápidamente aumentan el marcador a solamente un punto, ventaja de 1, 360 impresionante desde el lado derecho, más o menos el centro del campo por parte de Beba, un 6-5 en el marcador. Continúa este encuentro, balón en manos de Beba para poder aumentar más la distancia. 360 en el pivote, parada del portero, recuperación rápida, lanzamiento de 1 para conseguir más distancia. Perdón, para reducir las distancias. 6-6 en el marcador, empate de ambos equipos, parada del portero de Culleredo, fuera de banda, pausa en el tiempo ocasionada por el balón debajo de las gradas. Están buscándolo. Ahora cuando lo tenga de vuelta reanudará el segundo tiempo, lo que llevamos vivido. Ya ha recuperado el balón de vuelta, continúa jugando Beba. Entra el Peto, 2 puntos anotados, más 2 en el marcador por parte de Beba. Un 8-6. Lanzamiento de 1. 8-7. 8-7 va ganando Beba ante Culleredo. Intento de 360, pero fue ocasionada la falta y no pudo realizarlo. 360 en la zona del pivote, parada del portero de Culleredo, que está impidiendo que Beba se escape del marcador. Jugando tranquilamente en la zona del medio del campo, se la pasa al Peto, lanzamiento de 2 puntos de Culleredo, sin mucha dificultad de anotar, un 8-9 en el marcador, distancia de 1 por parte de Culleredo, se cambiaron las tornas. Lanzamiento, giro de 2, casi parada del portero de Culleredo, pero acaba anotando Beba, lanzamiento de 2 puntos, 360. Ventaja de solamente 1. Un gol de 1 es para empatar, pero un gol de 2 para acabar con ventaja. Lanzamiento de 1 del jugador Teo, número 2. Jugador número 10, 360, le da el poste izquierdo. Juega el pivote, 360, parada del portero, que no deja que entre ningún balón. Un 10-9 en el marcador. Ahora el equipo de Beba, para intentar aumentar más las distancias en el marcador, solamente lleva una ventaja de 1, 360, increíble por la zona central, aumentando la distancia a 3 puntos, dejando así el marcador un 12-9. Ataque ahora mismo para Culleredo, oportunidad para reducir distancias, lanzamiento del Peto, 2 goles. No intenta el lanzamiento de portería a portería. Vuelve a atacar el equipo de Beba. Tras 360 de Beba fallido, 360 del centro, parada del portero, recuperación, no acaba recuperando
2 rechaces que no ha sido capaz de recuperar Culleredo ante el Beba. Fue más rápido. Juega de nuevo. Beba, lanzamiento del peto. Parada el portero. Juega con una ventaja únicamente de 1 punto. El equipo de Culleredo consigue aumentar el marcador en 12-13 a falta de 3 minutos para terminar esta segunda parte. Lanzamiento de 2 puntos. No sé si fue el lanzamiento válido o fue un pisando. Un 12-13 en el marcador. No marcó ningún jugador. Creo que no marcó ningún jugador. Falta en ataque por apartar seguramente el brazo de defensor. 12-13, ventaja en el marcador de Culleredo. Culleredo jugando el peto. Parada, lanzamiento de 1, pero fue pisando. No consiguió anotar. El equipo de Culleredo juega Beba, 360 en el pivote, casi parada el portero, anota otros 2 puntos que deja el marcador un 14-13, ventaja para Beba, solamente de un gol, fácil recuperación. Tensión aquí en este partido, en la pista central. Me da que si Beba consigue llevar este encuentro a shutouts, tendría golazo de 2 puntos más. Tiempo muerto en el marcador. Golazo de Beba de 2 puntos más. 16-13 en el marcador. Lo que estaba diciendo, si Beba consigue llegar a este encuentro a shutouts, tiene más posibilidades de ganar Beba que Culleredo, ya que Beba está haciendo 360s constantemente. Varios jugadores van a hacer 360s y en el de Culleredo solo lanzan de 1. Veremos a ver qué son capaces de hacer, pero si llega a pasar eso, sería muy complicada la victoria de Culleredo. Únicamente las paradas, pero aún así es muy complicado. Continuamos después de esta pausa técnica por el equipo de Culleredo. Continúan este escaso tiempo de 1 minuto que rápidamente termina. Recuperación del equipo de Beba. Gol de 1 punto por parte de Culleredo, 17-13. Balón debajo del palco. Muy complicada recuperación de balón para el equipo de
Recuperación del partido, lanzamiento por encima de la portería, 17-13, queda sentenciada esta parte como victoria por parte de Beba. Por lo tanto, pasaría a fase de shotouts más gol de 2 puntos, 19-13 en el marcador. Complicada recuperación. Pues nada, vamos a empezar dentro de poquito ya la ronda de shotouts que decidirá quién es el ganador de este encuentro después de estas maravillosas 2 partes que hemos vivido. Partido intenso, muy intenso. Comienza en la parte de la izquierda el equipo de Culleredo. Y damos paso a los shotouts. Empezamos, primer shutout, 360 del número 27, anotando 2 puntos. Primeros 2 puntos en el marcador. Turno ahora de Beba para realizar este shutout. Para donde el portero se va por encima de la portería. Continuamos con el intento de contraataque que tuvimos aquí. Pisó por lo visto la línea del área y no fue válido este shutout. Segundo contraataque por parte de Beba, 360, 2 puntos anotados. Inaugurando así el marcador 2-2. Ronda número 3. Empieza Culleredo. Empieza tercer shutout. Empieza Culleredo, ataque rápido. 360. Sigue a anotar de 2 puntos. Puntos más para el marcador por parte de Culleredo. Continuamos
360. Únicamente un punto por la mala colocación de los pies. Si no, se llevaba los 2 puntos por el giro. ...4-3... Ventaja en el marcador por parte de Culleredo. 2 shotouts metidos. Y Beba también, pero uno de Beba ha sido de un punto solamente. Lanzamiento de un punto por parte de Culleredo, que sube el marcador a un 5-3, ventaja de 2 puntos. Si consigue meter un gol de 2, empata y se sigue. No termina. Y se iría a prórroga. Jugada de Beba, intenta el 360, giro para el portero. Portero de Culleredo, que hizo una importante parada que prácticamente sentencia ya la victoria. Un gol de 1 basta. Parada del portero, oportunidad para Beba para empatar y seguir una ronda más. Gol de 2, no, fue fallo del equipo. Lanzamiento del portero fallido, más por encima tiene posibilidad de hacer un gol de 2. ¿Es Coca-Cola 0? No hay. ¿Es 0 no hay? Vale, pues... O sea, no hay 0, Coca-Cola 0. Vale, pues... Sí. 5-3 en el marcador. Continúa Beba. Un gol de 2, empatan el encuentro y se jugaría una prórroga. Un gol de 2, 5-5, se cambian de lado y ahora muerte súbita. Pues nada. Comenzamos la prórroga de este encuentro. Jugada de Beba, 360 y consigue anotar, no hubo parada. Jugada ahora para Culleredo. Oportunidad de 360, se fue por encima. Falló el lanzamiento, por lo tanto la victoria se la lleva el equipo de Beba después de este increíble tanda de shutouts.
Bueno, estamos a punto de empezar este maravilloso tiempo, este encuentro. Vamos a iniciar este encuentro entre Painkillers y Dislausa Balonmán San Censo. San Censo Balonmán. Recuperación de balón por parte de San Censo Balonmano de Dislausa. Para el equipo de San Censo. Painkillers empieza defendiendo, ataque, intento de fly, no fue posible por parte del equipo de San Censo. 0-0 en el marcador. En el marcador, continuamos sin ninguna ventaja para ningún equipo. 0, ahora mismo tiene el balón, pues San Censo atacando. Recuperación de balón por parte de Painkillers de 360. Fly válido de 2 puntos. Parte de Painkillers. Ventaja de 2. Le cortó el intento de fly a la jugadora de San Censo, balonmano. Juega Painkillers 360 desde la izquierda. Golazo por encima del portero. 4-0. Intento de 360, bueno, de parte de San Censo balonmano. Recupera el balón Painkillers, fly y gol de 2 puntos, dejando un 0-6 en el marcador. ¿Para dónde el portero de Painkillers? Continúa el juego, no se para nadie. Sale ahora el Peto, esperando un poco por el Peto, los jugadores de Painkillers. Lanzamiento exterior, no pudo ser parada. Lanzamiento del portero fuera de banda. Pues buen lanzamiento, pero no bien ajustado. Juega ahora el equipo de Painkillers. Intento de 360, pero le pitó pasos. La árbitra, exceso de pasos antes de hacer el 360. Tiene el balón, equipo de San Censo. El balón San Censo, casi recuperación de Painkillers, buena intercepción. Lanzamiento del Peto, no sale del campo rápidamente el Peto. Pero no hubo lanzamiento, así que entrada rápida del Peto de Painkillers. Jugada rápida. Jugada rápida de Painkillers, pérdida de balón. Recupera el equipo de San Censo el balón. San Censo lanza, fue pisando, determinado por los árbitros. Jugando ahora Painkillers de vuelta. Rápidamente. El Peto de Painkillers, lanzamiento, gol. Intento de fly al pivote, pero fue
No fue válido. 360 de Painkillers. Lanzamiento al palo, no hubo finalización. 10-0. Ventaja grande de Painkillers sobre San Censo. Lanzamiento de Apeto por fuera. Jugada por parte de San Censo, balonmano, pitó penalti. Penalti en la zona del área de Painkillers. Oportunidad para estrenar el marcador de San Censo balonmano. Lanzamiento, golazo de 2 puntos, recortando distancias. Primeros 2 tantos del equipo de San Censo. 2-10, 360 del jugador número 2 de Painkillers, Manu, que hizo el lanzamiento por fuera debido a la incomodidad. Lanzamiento rápido de penalti, más 2 puntos en el marcador, distancia de 10 tantos. Complicada recuperación, pero no imposible. Jugada defensa agresiva por parte de Painkillers. Pisando, determinado por los árbitros. Buen intento de fly de Painkillers. Jugada de San Censo balonmano de 1 punto, gol de 1, que ayuda el recorte de distancia, pero viene el Apeto de Painkillers y la sigue aumentando. Lanzamiento de portería a portería, fuera de portería. 14-3. 360. No valió después de ese lanzamiento que dio en el poste. Sigue jugando el equipo de San Censo con posesión. Lanza el peto por la banda derecha a la derecha. Portería a portería. Buen intento, pero no bien acertado. Continúan jugando San Censo balonmano con el balón en su posesión. Muchas dudas en los pases. Ataca el peto. No ve lo que hacer. Lanzamiento por fuera. Un intento de entrada, pero no fue suficiente. Gol de 1 tras el intento de fly que no fue realizado correctamente, por eso solo valió 1. Continúa el partido Painkillers. Buen giro de 360, buen intento que no consiguió acertar. Jugador de Painkillers, 360 desde la zona central. 2 goles más para Painkillers. Un 13-16 en el marcador. Continúa jugando San Censo balonmano, recuperación del equipo de Painkillers.
le veía la intención de hacer un 360 desde su área casi, pero por ocasión, golazo de Peto. Y fin de esta primera parte del encuentro. Un 19-3 por parte de Painkillers, mucha ventaja en el marcador. Veremos qué puede hacer en la segunda parte el equipo de San Celso sobre el de Painkillers para reducir esta distancia y que no sea tan complicada la victoria o el empate. Continuamos en la segunda parte de este encuentro. Juega el balón Painkillers para, supongo que, estrenar el marcador de esta segunda parte. Lanzamiento por encima del portero, no pudo detenerla. 2-0. Ventaja en el marcador por parte de Painkillers. Lanzamiento fallido, no fue suficiente para anotar. 60, parada del portero de San Celso, balonmano Dislausa. Recuperación jugando lento, esperando por el peto. Subida calmada, sin muchas prisas. Subida segura, no quieren arriesgarse. Intentan jugar táctico, intento de fly, no fue capaz. Recuperación de balón por parte de Painkillers. Lo juega hacia el ala izquierda, 360. Saltó a una pierna un poco desestabilizado. Continúa moviendo el balón tranquilamente el equipo de San Celso. Buen intento de lanzamiento por parte del peto. Juega Painkillers por la ala izquierda. Intenta 360. Buen intento de 360. No fue suficiente para conseguir anotar el gol en la portería. Continúa el equipo de San Celso balonmano. Gol de 2 puntos que estrena el marcador por su parte. Gol de 2 puntos para Painkillers, efectivamente
aumentando distancias. Gol de Painkillers de 2. Continuamos con los comentarios. San Censo atacando el lanzamiento del Peto, 2 puntos anotados. Pausa técnica. (6-4) en el marcador. Lanzamiento del Peto de San Censo consiguiendo penetrar en la defensa de Painkillers. Gol de 2 que se suma al marcador. Recuperación casi del balón. Juega Painkillers por la zona central. Buena defensa de San Censo. Falta a favor del equipo de Painkillers. Muy activos están jugando. Exclusión del jugador de San Censo tras el golpeo en la cara de Painkillers. Tanto de 3.60 por la parte central. Gol de 2 puntos que aumenta la distancia a 2 en el marcador. A 4, perdón. Lanzamiento del Peto de San Censo para el portero de Painkillers. Painkillers ataca de vuelta para aumentar más la distancia en el marcador. Recuperación del equipo por San Censo. Gol de 1. Tras el lanzamiento de portería a portería. Intento de lanzamiento de 1, no finalizado. Y todo jugada de Painkillers por la zona central, recuperación del balón, lanzamiento de 1 que no consiguió acertar en la portería. Ese rebote de balón en la arena. Juega el equipo San Censo, pérdida de balón. Juega Painkillers ahora para el ataque. Conseguir alejarse más en el marcador.
ahora Sansenso 360 de pivote, +2 en el marcador. Un 12-9. Jugada intensa de Painkillers, intentando buscar los huecos, pero Sansenso no le deja. Lanzamiento del peto. Lanzamiento del peto. Lanzamiento de Painkillers, parada del portero impresionante. C9 en el marcador, parada. Seguimos. Ataque. Lanzamiento del peto de Sansenso, que reduce más la distancia en el marcador, un 12-11. Con casi al lado. Casi al lado de la distancia. Penalti ocasionado para Painkillers. Tiene ese lanzamiento que puede aumentar las distancias. Le da al palo y no consigue entrar. 12-11 en el marcador a falta de 2 puntos. Se le va el balón fuera. Puntos para poder remontar Sansenso. Lanzamiento de portería. Empate 12-12. Lanzamiento de portería para del portero. O sea, técnica, tiempo a favor de Sansenso. .12 empate. Falta de 45 segundos. Animación aquí en la grada de la pista central de Bueu. Mucha animación para el equipo de Sansenso. Ánimos le dan para poder ganar esta segunda parte. Está a puntito, muy cerca. Continuamos con esta segunda parte. Lanzamiento del peto, pero fue chapado. Lanzamiento del peto ahora de Painkillers. +2 puntos en el marcador. A falta de 20 segundos para terminar el encuentro. Pausa técnica en el marcador. 14-14, empate.
Continuamos los últimos segundos de tiempo y nada, final de tiempo. Empate, gol de oro. Si metes en Senso tendría oportunidad de jugar los Oddouts contra Painkillers y posibilidad de ganar el encuentro, o que Painkillers gane este tiempo y serían 2 a favor de ellos y ya se terminaría el partido. Empezamos este segundo. Pisando por parte del equipo de Painkillers. Oportunidad de oro para meter de San Senso. Jugando el balón tranquilamente. Casi se le escapa por la banda. 360. Penalti ocasionado por 4 jugadores en el campo. Y gol de 2 puntos para Painkillers. Ventaja de 2 en el marcador. Finalmente un 16-14. Victoria para Painkillers.
Comentemos aquí con el siguiente partido. El siguiente partido de esta tarde de Beba contra Salceda. Golazo de 360, 2 puntos para el equipo de Beba. Dos 0 en el marcador. Beba ganando contra Salceda. Ventaja en el marcador. Lanzamiento del peto de Beba, más 2 puntos en el marcador, 4-0. Ventaja sobre Salceda. Veremos cuándo Salceda consigue aumentar esa consigue la ventaja, el estrenar el marcador. Lanzamiento de 1 punto por parte de Painkillers. Juega el jugador de Painkillers, de Beba, perdón. 6-0 en el marcador. Beba con ventaja sobre Salceda. Más 2 puntos. Tras 6-2. 6-2 en el marcador. Estrenó el marcador Salceda. 360 de pivote. Más 2 puntos de Beba. Increíble giro del pivote. Solicita sentencia, pasos. El colegiado. Cambio de posesión para Beba. Lanzamiento del peto. Le da el palo. Recupera el balón. Salceda. ...8-2... el marcador. ...60... fallido. Lanzamiento del peto de Salceda. Juega Salceda. Bueno, el balón para la derecha al centro. Lanzamiento del peto. Increíble 360 de Beba. Más 2 puntos en el marcador.
10-5, ganando Beba. Gol de 1 punto para Salceda. 10-6, ataca Beba. Ataque 360 de Beba. En la zona central, para la portera. Para la portera de Salceda. Lanzamiento del Peto, se va por encima de la portería. Recupera el balón Beba de vuelta. En el marcador. Falta de 3 minutos para terminar el encuentro. El 6 no mete ningún equipo de momento. Siguen intentando alcanzar ese gol. Gol de 1 punto de Salceda. 17. Recortando distancias en el marcador. El 60 de Beba. Más 2 puntos. 12-7. 12-7. Bastante ventaja tiene Beba, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. 12-7. Esperan a la Peto. Juegan tranquilamente. El lanzamiento de la Peto se va por fuera. Fuera de banda. Recupera el balón Salceda. Y juega el Peto. Determina pasos. Tras la jugada. Cuando no encontró el final. Juega Salceda rápidamente. Lanzamiento de portería a portería. No encontró. Recupera el balón Salceda. Juega tranquilamente por el centro del Peto. Pues se la pasa al pivote. Lanzamiento de 1 para el portero. Rápidamente recupera el balón. Recupera el balón. El equipo de Beba. Atacan fuerte. Lanzamiento del Peto por la derecha. Gol de 2 puntos. 14-7 en el marcador. Ataca Salceda. Rápidamente. 360 por la zona del pivote. Y se termina el tiempo. 14-7 han quedado. Finalizando así la primera parte.
A punto de comenzar aquí la segunda parte de este tiempo en la pista central aquí en Bueu, en la banda del Río. Obtiene posesión del balón el equipo de Beba. 0-0. Lanzamiento fallido del equipo de Beba. Recuperación del balón por parte de Beba. Ataca, espera por el Peto, pero no, ataca fuerte por el ala derecha. Intentaba hacer un 360, pero no fue capaz. Por culpa de la oposición, 360 por la zona central del campo, más 2 puntos para Beba. Ventaja de marcador. Lanzamiento de un punto por parte de Salceda. Yendo así 2-1. El lanzamiento de penalti se le va por arriba a la derecha. El Peto, parada de Beba. Gol de 2 puntos de Beba. Ventaja de 3 en el marcador. Ahora ataque de Salceda erróneo. Intentaba el lanzamiento de portería a portería. Decidió pasárselo a los compañeros. Ataca ahora tranquilamente el equipo de Beba con ventaja de 3 en el marcador. Lanzamiento de 1 de Beba. Del jugador de Beba. Defensa intensa de Beba, no deja penetrar ninguna jugadora. Defienden fuerte, no consigue entrar ninguno. 360 desde el área. Medio campo. 360 y lanzamiento fallido. Juega tranquilamente el equipo de Salceda buscando los huecos. Desde el ala derecha, lanzamiento de 1, parada del portero de Beba. Continúa el juego con un 5-1 en el marcador por parte de Beba. 360, se le escapa el balón. Escapa el balón el jugador de Beba. Joder, Salceda, lanzamiento desde atrás. 60 doble. ...6-4 en el marcador, ataca Beba, 360, parada de la portera de Salceda, mueve el balón bastante rápido para atacar, sin dejarle tiempo, el lanzamiento del Peto, parada del portero de Beba,
impidiendo la entrada. Continúa el ataque. 360 desde el área. Que no les dejó ni tiempo a pensar. ...8-4... Continúa este magnífico partido. 6-4, 6-8. Beba va en cabeza del marcador. Juega el peto de Beba. El balón. Salceda. Lanza de 1. Cortando distancia en el marcador. Solamente de 3 puntos va ganando. Lanzamiento de el número 17. No pudo encontrar la portería. Juega ahora la peto número 2 de Salceda. Lanzamiento por fuera de la portería. 7-10 en el marcador. Lanzamiento del número 7 de un gol. Parte de Beba. 11-7 en el marcador. Lanzamiento de 1. Rápido pase para subir el balón. Muy rápido. El lanzamiento de 1. Fallido. 7-11. Intenta hacer un de 60, pero le ha salido solamente un lanzamiento de 1. 7-12. Lanzamiento de 1 por el ala derecha que consigue otro tanto para el equipo de Salceda. Un 8-12. Acortando distancias. El número 7 de Beba mete otro gol de 1 y consigue aumentar más distancias. Pasos sentenciados por el árbitro y exige sacar desde la marca. Lanzamiento del peto de Salceda, consigue reducir distancias, un 13-10. Sigue con la ventaja Beba, ataca el peto, se la pasa al ala izquierda, 360, gol de 2 puntos más, dejando distancia de 5. Casi por final, pero aún tiene tiempo para recuperar. Intento de 360, se le fue por fuera el lanzamiento. Recupera el balón, Salceda juega la peto ahora por la parte central. Lanzamiento, fuera del área. Parada del portero. Jugada rápida. Lanzamiento del peto por encima de la red. 10, 15. A falta de 15 segundos.
15-10. Lanzamiento no. Y final. Final de este tiempo y del partido.
Ya estamos de vuelta aquí en la pista central, último partido de esta tarde, mañana más y mejor. De Bueu contra Merengue, equipo de la SAR. 6-14 va en el marcador. 6-16, perdón, ahora mismo se cambia 6-16. Recuperación de balón por parte de Merengue. Juega el equipo de SAR. 360, intento de 360. No consiguió meter, tiro a portería de Abueu, golazo. No le dio tiempo a la portera a llegar a posicionarse para detener ese balón. 8-16, ventaja de 8 en el marcador para el equipo de Merengue. Más 2 en el marcador. 10-16. Ventaja de 6 en el marcador por parte de Merengue. Gol del Peto, aumenta 2 goles. Ventaja de 8, 360 en la zona del pivote, otros 2 goles anotados. Reducen ventaja los de las jugadoras de Bueu. .60 del equipo de SAR, Merengue 8. 360 de nuevo, parada tras una recuperación que tuvo el equipo de SAR contra los de Bueu. El balón, casi lo pierden, pero lo consiguieron. 360 en la zona de el ala derecha. No consiguieron anotar el gol, pero a poco les faltó. Juega ahora el equipo de Merengue para conseguir anotar más diferencia en el marcador. Más 2 puntos para Merengue. Y 12-22 en el marcador. De 360, Chapa saca la portera de SAR. Juega las de ataque. Se incorpora el Peto al ataque. Ataque posicional, 360 en la zona central. Más 2 puntos para Merengue. 12-24, ventaja de 12. .360, jugadora de Merengue, que parece que se ha hecho un poco de daño. Intercepción del balón por parte de Merengue. Intento 360, le pitan pasos. Cambio de posesión para el otro bando, para Bueu. Falta de 2 minutos 20 para terminar. Más 2 puntos en el marcador para Merengue. 2 minutos quedan. 12-28.
Juega merengue por la zona central. Juega el peto del ala hacia el centro. Hace una entrada bastante buena. Parada de la portera. Recuperación. Juega el balón rápido. Muy a tope. Juega 360 la jugadora de Bueu. Ordenan el ataque las jugadoras de SAR. Se posicionan. Es 60 falso para entrada de peto, pero fue una falta en ataque en el principio de la jugada. Ataque de Bueu ahora, área Bueu. Pase de lado a lado, 360 desde la izquierda. Lanzamiento preparada de la portera. No ha conseguido entrar ese balón. Intento de fly. Pero parada de la portera, lanzamiento de portería a portería. Parada de la portera, no consiguió entrar ese balón. Muy justo, pero no consiguió. Estaba ya preparada para recoger ese balón. Recupera el balón, área Bueu de vuelta. ...14-28 en el marcador. Falta de 2 segundos, 0. 14-28 en el marcador, ventaja bastante alta por parte del equipo de merengue. Continuamos este segundo tiempo con la posesión de balón de merengue, estrenando o en ello el marcador. Continúa ahora con el balón el equipo de Bueu, 360 fallido por el lado izquierdo de la portería. Recupera ahora el balón el equipo de SAR. Mueven el balón tranquilamente. Buena defensa de Bueu, pero no suficientemente buena como para defender eso.
Ataque de Bueu por el ala derecho. Gol de Peto. Más 2 puntos para Bueu. Tras 60 la número 7. Gol que aumenta la distancia en el marcador. Parte del equipo de Asar. 3-60 de nuevo. Parada de la portera. Penalti ocasionado por defensa interior. Más exclusión. Pitada por la árbitra. Gol de penalti, 2 puntos. Gol de penalti anotado por el equipo de Bueu. Más 2 puntos en el marcador. Ventaja de 2 puntos únicamente lleva el equipo de Asar. Recuperación del equipo de Bueu. Se robo de balón, pone intercepción. Juega la Peto. ...60 de la número 3 de Bueu, anotada con éxito. 6-6. ...360 de la izquierda, número 7, anotado con éxito. Lanzamiento de portería a portería que no ha podido ser. Ahora atacando el equipo de Asar. Por la zona central. Recupera el Peto. Tras ese corte de balón. Juega por la izquierda. 360 en la izquierda. Chapa. Que hizo que el balón se fuese por la línea de fondo. Recupera el balón el equipo de Bueu. Gol de 360. Anotado por Asar. Gol de 2 puntos más. Que anota Bueu ante un 10-8. 10-8 en el marcador. Va ganando merengue. Equipo de Asar. Lanzamiento de la jugadora de Asar, que anotó ese tanto más en el marcador. Un gol de Bueu más 2 puntos en el marcador. Quedando así un 12-10. Gol. 12-10 en el marcador. Cambio de posesión por
por 4 jugadores en campo del equipo contrario. Juega ahora Bueu con superioridad. Juega Bueu con superioridad ante esa exclusión que le da ventaja para anotar los 2 goles que faltaban para poder empatar este encuentro. Gol de 2 puntos por parte del equipo de Merengue Merengue de Sar a falta de 3 minutos. Penalti ocasionado sobre la jugadora de Sar por parte de Bueu. Después de lanzar, mete por fuera de la portería por la banda derecha. Recupera el balón Bueu, juega ahora para conseguir alcanzar al equipo rival. 2 puntos por debajo van Bueu de Sar. 14-12 en el marcador. Merengue Merengue va con ventaja. 3-60 por la parte central de la pista, parada de la portera. Y como fue por fuera de banda, saca el equipo rival. Juega ahora el equipo de Bueu. Equipo de Bueu 3-60 desde la izquierda. Buena parada de la portera. Tiempo muerto solicitado. Solicitado por equipo de Merengue Merengue. Reanuda este maravilloso encuentro a falta de 2 minutos. Termina el encuentro, más 2 puntos para el equipo de Merengue Merengue. Juega el equipo de Bueu. Tenía un buen intento de 360, pero no lo veo claro. (18-12)
Giro de 360 de la jugadora de Bueu, anotando el 18-14, reduciendo ventaja en el marcador. Únicamente 4 goles es la ventaja que lleva. 360 de merengue. Merengue. Pasos indican las árbitras a 20 segundos de terminar. Perdieron un poco de segundos por no realizar rápidamente el saque. 5 segundos. Finaliza el partido. Muchas gracias por espectar este maravilloso directo. Nos vemos para mañana con más y mejor.